Hemos estudiado ya algunos de los salmos y veamos esta noche, continuemos con el Salmo 60. Este salmo es una enseñanza, es un recordatorio de las batallas que le tocó pelear a David, especialmente con Edom. Y prácticamente este salmo lo podemos dividir en dos partes. La primera parte le podemos llamar las aflicciones de Israel y la segunda parte el triunfo del Señor sobre los enemigos de Israel. Cuando estudiamos en una forma personal los salmos, nos encontramos que Dios en su misericordia nos narra y nos muestra las situaciones difíciles, pero siempre hay una salida con el Señor. Siempre hay éxito con el Señor en todas las cosas de nuestra vida. Y dice el salmista, inicia diciendo en el Salmo 60, verso 1, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Narra estos primeros versículos tal vez la aflicción en la que se encontraban y le dice al Señor, vuélvete a nosotros, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, pero dice también sana sus roturas porque titubea. Hermanos, la tierra misma necesita que la mano de Dios vuelva a hacerla de nuevo. El hombre ha hecho que la tierra sea diferente a como el Señor la hizo. La negligencia del hombre. Pero cuando hablamos de este salmo, está hablando de esas guerras que tenían contra Edom. Y él dice en el verso 6, Dios ha hecho en su santuario. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, yo me alegraré. El salmista está en los primeros 5 versículos hablando de la situación, exponiendo cómo se encontraba, pero él inmediatamente en el salmo, en el versículo 6, expresa lo que Dios ha dicho desde su santuario y dice, yo me alegraré. ¿Quién es el que se alegra según lo que dice el versículo 6? Es Dios mismo, Dios mismo. Y dice, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. El santuario era el tabernáculo, aquel tabernáculo que Dios diseñó y que le dio la visión y la ordenanza a Moisés para construirlo. Pero cuando el salmista está diciendo, haciendo una referencia al santuario, el santuario en el tiempo del tabernáculo de Moisés era el lugar santo y el lugar santísimo. Pero aquí está haciendo una referencia específica al santuario del tabernáculo de David. David era uno que entraba al lugar santísimo. En el tabernáculo de David no había atrio ni lugar santo, únicamente había el lugar santísimo. Era un tiempo especial, fue como una dispensación, si le podemos llamar así, en ese tiempo, porque era algo especial. No estaban las otras dos partes, sino que
solamente la tienda que contenía o que estaba, en la cual estaba el arca. Y entonces David era uno que entraba directamente al lugar santísimo. Por lo tanto, él hablaba directamente con Dios. Y al escribir este salmo, él pudo atribuir a Dios lo que él decía. Y pudo alegrarse desde la perspectiva de Dios. Y esto es bien interesante, amados hermanos, porque cualquier situación que tú estés pasando, tienes que verlo desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva tuya. David estaba hablando y narrando las situaciones difíciles, pero él veía la perspectiva de Dios. Y entonces él escribe y dice, yo me alegraré. Dios se alegraba. Él pudo, y al escribir esto, el salmista también pudo alegrarse desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios era quien sostenía su vida. Es Dios quien sostiene nuestras vidas. Y no importa, mira, yo no sé qué situación tú estás pasando o tu congregación está pasando, pero lo que debemos de ver es la perspectiva de Dios. Dios está trabajando con nosotros. Dios está haciendo algo en tu vida, en mi vida, y debes de alegrarte por lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, desde la perspectiva de Dios, entonces David ve las cosas de una manera diferente. Y él ve dos cosas. Número uno, el cumplimiento de la promesa de Dios. Y esto debemos de verlo siempre nosotros en cualquier situación en que nos encontremos. Debemos de ver esa promesa de Dios. ¿Qué promesas ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué promesas ha dado Dios para tu iglesia? ¿Qué promesas ha dado Dios para esta nación? Y ver la perspectiva de Dios, que Dios va a cumplir con su palabra. Y eso es lo que el salmista estaba viendo. En segundo lugar, la conquista de las naciones vecinas que habían vejado a Israel. Cuando el salmista está escribiendo esto y está escribiendo el verso 6, cuando dice yo me alegraré, la guerra no había terminado. La capital de Edom era Petra. Petra era una ciudad fortificada, era una ciudad amurallada. Petra era roca. Y David le pregunta al Señor en el verso 9, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Fíjense bien, cuando él está hablando en medio de toda la dificultad, él dice que Dios dijo, yo me alegraré. Entonces ahora él le pregunta a Dios, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? No es que él iba a ir simplemente a conocer la ciudad, sino a conquistar la ciudad. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Decía que la capital de Edom era Petra. Y el salmista inmediatamente da la respuesta. Y la respuesta la encontramos en el verso 10. Dice, ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? La respuesta es Dios en todas las circunstancias. La respuesta es Dios. Y luego, después de esto, el salmista ora pidiendo ayuda. Y dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Mire qué lindo lo que el salmista, la conclusión que el salmista llega. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Él no fue a pedir ayuda al hombre, le pidió directamente la ayuda a Dios. Y dice Jeremías en el capítulo 17 y verso 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón
que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando tengas necesidad, pide el socorro del Señor. Pide el socorro del Señor. Danos socorro contra el enemigo. Dame socorro contra lo que estoy pasando. Dame el socorro, Señor. Esta mañana tuve una experiencia muy especial y me encontraba en la habitación y me agaché para recoger algo, y cuando estaba agachándome, estaba doblando mi cuerpo, de repente toda mi espalda se contracturó y empezó aquel dolor tremendo. Y entonces en ese momento que yo me quedé con ese espasmo muscular, una lumbalgia, inmediatamente vino a mi mente un grito de auxilio, pero no salió de mi boca. Y entonces yo quería llamar a mis hermanos, quería llamar al hermano Jorge, quería llamar a la hermana Silvia, y estaba en ese dolor tremendo. Y entonces Dios me habló y me dice: predicaste el domingo sobre el clamor, ¿verdad? Yo prediqué el domingo sobre el clamor. Y me dijo el Señor: predicaste sobre el clamor. Porque a mi mente vino dos cosas. Uno, pidiendo el socorro para que me vinieran a ayudar. Yo no me podía parar. Y pedía, mi intención era pedir socorro para que me vinieran a ayudar, pero al mismo tiempo vinieron dos pensamientos a mi mente. El primero de ellos fue que tenía un compromiso con el pastor Mauri a la 1 de la tarde y dije: ya no voy a poder ir. Y el segundo es que tenía el compromiso del instituto y dije: no voy a poder enseñar. Porque usualmente eso me ha dado ya varias veces, y usualmente tengo que tener yo no sé cuántos de ustedes han tenido ese problema, una lumbalgia, cuando las vértebras y más que todo los músculos se ponen duros y es un dolor tremendo. Pero eso me ha pasado y he tenido que inyectarme varias veces y tener un reposo casi absoluto. Y entonces en mi mente vino todo esto. Estoy hablando de esto porque el salmista dice en el verso 11: danos socorro. Pero entonces cuando yo estaba queriendo pedir el socorro, Dios me recordó y me dijo: predicaste sobre el clamor y dijiste: clama a mí, que yo te responderé. En ese momento caí de rodillas y empecé a clamarle al Señor. Y empecé a poner en práctica lo que yo mismo había predicado. Yo lo hago, pero una vez más el Señor me lo volvió a recordar. Hermanos, después de ese tiempo con el Señor, yo pude pararme sin ningún problema, porque Él es nuestro socorro, porque Él es el que sostiene nuestras vidas. Y el salmista tenía este conocimiento. Y él dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Yo estaba en mi mente tratando de pedir ayuda, pero mi ayudador es el Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Termina diciendo en el verso 12: en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Él termina este salmo con una afirmación de esperanza y de confianza en Dios. Y hermanos, nuestra vida está siendo sostenida por nuestro Dios. Yo te invito a que confíes en ese Dios. Así como el salmista termina diciéndonos: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Gloria sea su nombre. Amén. Hermanos, Dios nos va a poner en cada circunstancia
Él va a poner a prueba lo que tú predicas, lo que tú enseñas. Él va a poner a prueba tu fe. Él va a poner a prueba todo. Dependerá entonces de la respuesta nuestra. Amén. Este salmo termina entonces con esa afirmación de esperanza y confianza en Dios. Salmo 61. Este salmo fue escrito durante la época de la rebelión de Absalón. Quiero decir, hermanos, antes de continuar, que usted va a ver que los salmos no están escritos en una forma cronológica, no tienen un tiempo cronológico. Entonces en algunas ocasiones estaremos avanzando y en otras retrocediendo a momentos históricos en la vida del salmista. Entonces este Salmo 61 fue escrito durante la rebelión de Absalón. Este salmo inicia con lágrimas y termina con cánticos de alabanza. Aunque estaba abrumado por la rebelión de su hijo amado y la traición de Ahitofel, David se refugia en la roca que es Cristo. Sin importar quién te persiga o quiera el mal contra ti, aprende a refugiarte en la roca. Juan, el apóstol Juan, se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo. Y cuando nos refugiamos en la roca, cuando recostamos nuestra cabeza en el pecho del Señor, allí encontraremos paz, descanso y victoria. Dice el salmista en el verso 4 del capítulo 61: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Ya expresamos en el día de ayer el pensamiento que tenía el salmista en cuanto a la seguridad bajo las alas de Dios. Y él lo que tenía era esa visión de la gloria chequina de Dios sobre el arca del pacto. Y allí en el arca del pacto, decía ayer, estaba la lámina de oro y aquellos dos querubines que unían sus alas, y el salmista David se veía en medio o abajo de esas alas de los querubines. Entonces él dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Hay una expresión continuamente en los labios de David, y era habitar en su tabernáculo. Habitar en su tabernáculo. David era un hombre que habitaba en el tabernáculo. Y al hablar del tabernáculo estamos hablando del lugar santísimo. Anoche decíamos, Dios quiere cristianos del lugar santísimo. Dios está viendo a la iglesia, que es una iglesia que da vueltas en el atrio, pero Él quiere una iglesia que habite en el lugar santísimo, porque de hecho el deseo de Dios es habitar en su tabernáculo, y nosotros somos el tabernáculo. Desde que le dio la visión a Moisés del tabernáculo en el capítulo 25 del Éxodo, inicia dándole toda esa visión. Y ahí en el capítulo 25, imagínese usted cómo hace Dios las cosas. Dios inicia en el capítulo 25 hablándole a Moisés del lugar santísimo. Porque para Dios lo principal está primero. Para el hombre, después de la construcción del tabernáculo, el lugar santísimo estaba vedado para el hombre común y corriente.
era un lugar únicamente en el que podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año durante la fiesta de la expiación. El lugar santo podían los sacerdotes entrar, pero el pueblo llegaba únicamente al atrio. Pero cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba abajo y nos ha dado la entrada para que usted y yo podamos llegar al lugar santísimo. Por eso es que Pablo dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia la necesitamos cuando estás pasando pruebas. La gracia la necesitas cuando estás en dificultades. Entonces Pablo nos dice, acerquémonos confiadamente. El velo ya fue roto. El velo lo rasgó el Señor Jesús cuando estaba muriendo en la cruz y se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que era Dios mismo el que rompía el velo, quitaba el velo para darnos el acceso directo al trono de la gracia. Aleluya, gloria al Señor. Y termina diciendo este Salmo 61, así cantaré tu nombre para siempre, pagaré mis votos cada día. Así cantaré tu nombre para siempre. Hermanos, no se trata únicamente de conocer el nombre de Dios. Yo más adelante en otro de los salmos voy a hablar un poco del nombre al que prácticamente se está refiriendo el salmista. Pero no se trata únicamente de conocer intelectualmente el nombre de Dios. Se trata de conocer experimentalmente, o sea, en otras palabras, por experiencia. Porque cuando nosotros conocemos por experiencia, también podemos guiar a otros a que hagan lo mismo. Amén. Salmo 62. En este Salmo 62, básicamente podemos ver dos cosas. Número uno, la sed de David por la presencia de Dios, dependiendo totalmente de su favor y de su misericordia. Y número dos, una enseñanza a esperar en Dios. Dice el verso 1 al 7, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. La primera parte, entonces, los primeros versículos, nos muestran una sed de David por esa presencia de Dios, reconociendo que únicamente en su presencia, con su ayuda, cuando Él te tiene sostenido con su mano, entonces tus pies no resbalarán. Tus pies no resbalarán. La segunda parte entonces nos enseña a esperar en Dios. Dice el versículo 8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es
nuestro refugio. Entonces, la clave que David nos da es esperar en Él. Esperar en Él. ¿Cuántas veces tú te has acercado a Dios y has puesto todas tus dolencias, todos tus problemas en la presencia de Él? Y tal vez has llorado en su presencia, pero tal vez en el momento en que Dios te iba a dar la respuesta se te terminó el tiempo y te fuiste y lo dejaste a Él ahí. David dice: espera, esperad en Él en todo tiempo, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces David nos dice las dos cosas que debemos de hacer. Número uno, derramar nuestros corazones. Y yo te animo a que derrames tu corazón en la presencia del Señor, pero que también esperes, que tengas el tiempo, ese tiempo que necesitamos con el Señor, que no te vayas de su presencia. Espera, porque Dios está contigo, porque Dios está conmigo. Jesucristo dijo en el último versículo del capítulo 28 de Mateo: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Termina este salmo con los versos 11 y 12 y dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. Termina diciendo: porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. En el libro de Proverbios, en el capítulo 24 y verso 12, dice: y dará al hombre según sus obras. Y estoy queriendo ilustrar un poco lo que el salmista estaba sintiendo cuando está hablando con el Señor, diciéndole: tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y todos nosotros conocemos que la salvación no es por obras, ¿no es cierto? Pero nuestras obras están siendo acumuladas y Dios va a pagarnos de acuerdo a nuestras obras. Yo quiero mencionar algunos versículos. En primer lugar, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Déjeme buscar esto. Mateo 5 y verso 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Según lo que el Señor Jesús está diciendo en el Evangelio de Mateo, nuestras obras hacen que otros glorifiquen a Dios. Tus obras hacen que otros, los que están a tu alrededor, los que te conocen, a aquellos a los cuales tú les hablas y les predicas, les enseñas, cuando ven las obras en tu vida, cuando ven lo que tú haces, eso va a hacer que glorifiquen a Dios. Número 2, Santiago nos dice en el capítulo 2 y versos 14 al 18 que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces, lo que estoy tratando de extender un poco el final de lo que dice el salmista es que nuestras obras son importantes. Lo que tú haces es importante.
lo que hacemos es importante. Las obras son importantes. En Lucas capítulo 3, en los versículos del 7 al 14 hay una enseñanza que la podemos tal vez simplificar en una frase: haced frutos dignos de arrepentimiento, haced obras dignas de arrepentimiento. Y para terminar este punto de las obras, en Apocalipsis capítulo 22 y verso 12, el Señor recompensará a cada uno según nuestras obras. Dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay obras, amados hermanos, que traen recompensa en la eternidad. En la palabra que aquí dice galardón, en Apocalipsis 22, 12, el galardón es una recompensa por los méritos o servicios. Y Dios está ofreciendo un galardón para cada uno de nosotros. Entonces, tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Salmo 63. Este salmo fue escrito cuando David andaba huyendo de Saúl en el desierto de Judá. Se dice que los escritos más dulces de David surgieron cuando se encontraba en el desierto. Y esto, hermanos, a mí me anima, porque yo quiero decirlo esta noche: Dios no quiere que tú y yo suframos. Él no quiere que tú y yo suframos. Él te ama como un padre. Él te ama como un padre. Y Él como padre no quiere verte sufriendo. El sufrimiento no es el deseo de Dios para nuestras vidas. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero durante los momentos de sufrimiento y las respuestas que nosotros damos durante el sufrimiento, eso hace que Dios haga algo precioso en tu vida. El sufrimiento no es el deseo de Dios para nuestras vidas. Mire, esa es una filosofía griega. El sufrimiento vino como una filosofía humana. Eso no es el deseo de Dios. El sufrimiento vino como aquella filosofía que decía que si yo sufro y mi cuerpo es rasgado y estoy en dolores y estoy en penas, entonces estoy más cerca de Dios. Así decían los filósofos griegos en aquel tiempo. Y de eso surgen muchas enseñanzas que por supuesto no son las enseñanzas del Señor. Pero cuando el hombre está siendo pasado por el fuego, cuando tú pasas experiencias difíciles, yo estoy seguro que sales diferente. La prueba de eso está en Job. Job salió diferente. Pero fue Dios mismo quien puso la prueba a Job. Amén. Pero cuando tú y yo pasamos pruebas, lo que Dios está buscando es una respuesta. Y es una respuesta de tu corazón. Si tu respuesta o tu queja es: Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Entonces tu prueba va a durar mucho tiempo. Pero si en lugar de tener esa queja, tú permites que Dios trabaje en tu vida, entonces vamos a ver resultados diferentes. Y decía que este Salmo 63 fue escrito cuando David andaba huyendo
de Saúl, allá en el desierto de Judá. Los salmos más preciosos fueron escritos cuando se encontraba en las dificultades. La respuesta: David no se quejaba, David cantaba. David no reclamaba, David vivía en base a las promesas de Dios. Ayer tuvimos un tiempo hablando del carácter del salmista. Y eso es lo que Dios está queriendo formar en nosotros. El salmista no reclamaba, el salmista rogaba, cantaba, hablaba con Dios. Y este Salmo de 63 nos da o lo podemos dividir en tres partes. La primera de ellas es el deseo de David hacia Dios. David anhelaba la gloria de Dios. David vivía por la gloria de Dios. Dice el Salmo 63, versículos 1 al 2. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. David tenía un anhelo constante por Dios. Y él escribe en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Este es un salmo escrito por los hijos de Coré, pero David retoma este salmo para decir: mi alma tiene sed de ti. Y leamos el Salmo 42, versículos 1 al 3. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Amados hermanos, David expresa que tiene sed de Dios. Tiene sed de Dios. Cuando Jesucristo está con la mujer samaritana allá en el capítulo 4 de Juan, le dice a la mujer samaritana: dame de beber, dame de beber. El Señor está manifestando sed. Dame de beber. Y dice lo siguiente, Juan 4, verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El salmista conocía el corazón de Dios. Y dice: de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Salmo 42 y verso 8 dice: pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, él expresa a Dios: mi alma tiene sed de ti.
Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Yo quiero que veamos algo en este momento, porque usted sabe que David era un rey, sacerdote y profeta. Amén. En el momento de escribir el Salmo 63, andaba huyendo de Saúl. Él no había llevado todavía el arca del pacto a su lugar. Pero él está anticipándose a todo esto. Y cuando él está clamando y diciendo, mi carne te anhela, tengo sed de ti, mi alma tiene sed de ti. En tierra seca y árida donde no hay aguas, él dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Fíjese bien, todavía el arca estaba abandonada. El rey Saúl nunca se ocupó del arca. David todavía andaba huyendo, mas sin embargo él dice, te he mirado para poder ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario. Él está hablando proféticamente. Él había visto el poder y la gloria de Dios en el tabernáculo. En este momento el arca todavía había sido olvidada por Saúl. Fue hasta que inició su reinado David que lo primero que hizo fue traer el arca de regreso. Pero proféticamente él dice, te he mirado, te he mirado. Hermanos, muchas veces nosotros escuchamos y tal vez cuando usted lee los libros del pastor Bailey, por ejemplo, y él escribía y decía cómo o relataba cómo se le había aparecido el Señor y cómo la gloria del Señor él la había visto. ¿No es cierto? Y entonces muchas veces nosotros pensamos, ¿y eso por qué no lo experimento yo? La respuesta está en lo mismo que David dice. ¿Cuánta hambre tienes de Dios? ¿Cuánta sed tienes de Dios? Si tú eres como el salmista que dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Yo estoy seguro que también tú vas a poder escribir y decir, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario. Cuando tú tienes ese tiempo y vienes a los pies del Señor, Él te muestra su gloria. Amén. La segunda parte del Salmo 63 nos habla de la satisfacción en Dios. Fíjese bien que no digo la satisfacción de Dios, sino la satisfacción en Dios. Y eso significa un deleite en Dios. Cuando tú estás en una mesa y te ofrecen un plato de comida y te siguen ofreciendo, llega un momento en que tú dices, estoy satisfecho. ¿No es cierto? Cuando tú estás en la presencia de Dios, nunca vas a estar satisfecho de Dios, en el sentido de seguir buscando a Dios. Pero aquí encontramos que el salmista tiene una satisfacción en estar en su presencia. Y él dice en el verso 5 al 6, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti
en las vigilias de la noche. En esas largas vigilias de la noche. Cuando yo andaba, dice David, escondiéndome de los ataques de Saúl, mis labios te alabarán, mi boca te alabará. Hay deleite en la presencia del Señor. Y cuando Él dice acá en las largas vigilias de de la noche, y como he puesto de ejemplo un buen plato, un suculento plato en la mesa, recuerdo que como cristianos necesitamos seguir una dieta, ¿no es cierto? Necesitamos dieta para tener fortaleza. Necesitamos dietas para no tener problemas con nuestro organismo y con todos los niveles. Usted sabe, el ácido úrico, el colesterol, la presión alta. Necesitamos tener una dieta. Hace pocos días recibí un correo electrónico dándome una dieta. Yo sigo una dieta constantemente. Hoy estoy siguiendo una dieta para que mis niveles estén bien. Y entonces apareció en uno de los correos, alguien me mandó una dieta y me decía, cuando yo abrí el correo decía la dieta del pavo. Y entonces yo pensé, alguien sabe que yo estoy siguiendo una dieta y me envió este correo. Pero tal vez usted ya lo ha visto esta dieta, pero quiero que la ponga en su cuaderno y la siga. La dieta del pavo consiste en lo siguiente. La P, la palabra del Señor. La A, ayuno. La B pequeña, vigilia. Y la O, oración. Si seguimos esta dieta, vamos a tener cuerpos saludables. Y esta es una dieta especial para el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Entonces ahora vamos a seguir la dieta del pavo. Las largas vigilias de la noche, dice David. Estaré en la sombra, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, en las largas vigilias. Hermanos, lo que el cristiano necesita es palabra, oración, ayuno y vigilia. Lo que menos le gusta a la iglesia de hoy en día. Hable de oración en su iglesia, el 20% llega. El 80% no quiere oración. Pero cuando tienen un problema, cuando están pasando dificultades, entonces vienen, ay pastor, ore por mí, mire que no sé. Piden oración. Pero después se olvida. La tercera parte del Salmo 63, David muestra su dependencia total de Dios. Dicen los versos 7 y 8, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Verdad que hay un cántico de este salmo? Hay un canto que dice esto: en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero, hermanos, muchas veces lo cantamos por cantar. David lo escribió porque lo vivió. Y él quiere que usted y yo aprendamos a tener una dependencia total de él. Y que realmente estos dos versículos los podamos cantar con
todo derecho y decirle al Señor: tu diestra me ha sostenido. Aleluya. Capítulo 64 de los Salmos. En este salmo, David hace referencia a sus enemigos, a los que lo persiguen y calumnian. Podemos ver este salmo en 4 partes. En la primera, David ora a Dios que le preserve de los que traman contra él, que lo preserve, que lo guarde, que lo ayude de aquellos que traman algo contra él. Dice el versículo 1 y 2: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Hermanos, estamos viviendo tiempos tremendamente difíciles, tiempos tremendamente violentos. Platicaba con el pastor Adolfo hace un momento y él me comentaba que escuchó que en este día 2 ataques violentos en diferentes lugares de la ciudad. ¿Qué es lo que hacía el salmista? Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Bien haríamos nosotros también, hermanos, en tomar estos versos de David y clamarle al Señor: guárdame del maligno, guárdame del inicuo, guárdame del que hace violencia. Escóndeme, Señor. Quiero estar escondido bajo las alas del Omnipotente. En la segunda parte, presenta a aquellos como lo que son: malvados y perversos. Malvados y perversos. Y creo que ayer hicimos una pequeña definición de lo que es el mal, pero vale la pena repetirlo. El mal o el malo es aquel que tiene una ausencia total de Dios. Es aquel que ha sacado a Dios de su vida. Ese es el mal. Y que al mismo tiempo está lleno del maligno. Entonces, David presenta a aquellos que como malvados y perversos. Y número 3, predice la destrucción de ellos. Él predice la destrucción, le pone a Dios su queja y su clamor. Dice: guarda mi vida del temor del enemigo. Pero al mismo tiempo, en la parte 3, predice la destrucción de ellos. Dice el versículo 7 y el 8: mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. David está viendo en una forma profética el final de ellos. Y en la cuarta parte de este salmo, versículos 9 al 10, él narra el resultado de la acción de Dios. Y dice: entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Hermanos, hay muchos que tienen la mirada puesta en nosotros. Y sabe que hay muchos que están esperando que tú caigas. Hay muchos todavía que están esperando que tú caigas. Cuando el Señor me rescató en 1983, mis compañeros de trabajo esperaban que eso fuese una cosa pasajera,
mis compañeros de fiestas y de parrandas esperaban que lo que yo tenía era una enfermedad y que se les podía pegar a ellos. Pero estaban esperando y de repente me ponían algunas trampitas. Como por ejemplo, un día llego yo a mi oficina y en el tiempo pasado, antes de conocer al Señor, teníamos una costumbre ahí en la embajada, y era que nos reuníamos en una salita, tomábamos un buen cafecito de Guatemala y después nos fumábamos un cigarro. Y entonces cuando el Señor vino a mi vida y me dio la convicción de dejar todas las cosas que antes hacía, yo llegaba con ellos, me tomaba mi cafecito y ellos se quedaban esperando a ver si seguía con el resto. Y se quedaron esperando hasta el día de hoy. Y es más, me ponían el cigarro en la mano y simplemente los apartaba. Yo no me aparté de ellos. Ellos siguieron y yo deseaba con todo mi corazón que ellos también recibieran al Señor Jesucristo. Algunos tomaron la decisión por Cristo, otros todavía están esperando que yo caiga. Todavía. Y entonces aquí encontramos, hermanos, que hay muchos, David está narrando esto. Hay muchos ojos y hay personas que quieren y están viendo tu vida y están viendo mi vida. Pero el resultado de la acción de Dios, según el salmista dice en el verso 9, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Hay algo especial en tu vida y tu vida es un ejemplo para otros. Amén. No importando el nivel que tú tengas, si eres un líder, si eres un pastor, no importa. El enemigo quiere hacernos caer, pero nosotros debemos de estar como el salmista, refugiados en la roca que es Cristo. Cuando estamos refugiados en la roca, el salmista decía, mis pies no resbalarán, mis pies no resbalarán. Pero qué fácil es resbalar en un camino difícil. Es fácil resbalar, pero cuando la mano de Dios está con nosotros, Él nos sostiene. Y esa es la visión y ese es el mensaje que David nos está dando con este salmo. Salmo 65. Salmo 65. Este salmo fue escrito después de la rebelión de Absalón, cuando ya la rebelión de Absalón había sido aplastada. Es un himno de alabanza y acción de gracias. Algunos también clasifican este salmo como una súplica colectiva. Se nota una combinación de lo que hace Dios en la naturaleza y su acción en la historia. No sabemos cuándo fue escrito este salmo. Quizás fue escrito durante una sequía o de un tiempo de sitio, como en el tiempo de Ezequías. Pero lo que sí es cierto que este salmo tiene por lo menos 4 partes, o lo podemos dividir en 4 porciones. La primera de ellas es que Dios es digno de alabanza. Dios es digno de alabanza. Dice el verso 1, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. En vez de hacer un llamado a la alabanza, como es normal en los himnos, el salmista declara que Dios es digno de alabanza.
La palabra traducida dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y lo que el salmista está dando una connotación de todo esto es que para Dios, o mejor dicho, estar callado delante de Dios, estar callado delante de Dios. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tener un tiempo en el que esperamos que Dios actúe. Tener ese tiempo de decirle a Dios lo que Él es, pero esperar confiadamente en Él. Da la impresión en este verso 1 de una multitud que adora a Dios. Y menciona a Sión. Y Sión es el lugar especial, la habitación de Dios. Y menciona al pueblo de Dios en Sión, donde se conoce quién es y qué hace. Sión es el lugar donde las personas aprecian la adoración que Dios merece. Y los demás párrafos del Salmo presentan motivos de esta alabanza. La segunda parte habla del perdón de Dios. El perdón de Dios. Qué maravilloso es saber que Dios escucha nuestras oraciones. El Dios de todo el universo oye nuestra oración. Filipenses capítulo 2, verso 10 dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Al final del verso 3 dice: tú los perdonarás, tú los perdonarás. Probablemente este himno fue cantado después de una restauración de comunión con Dios mediante el perdón de los pecados. La palabra perdonarás, que está en el final de este verso 3, en el original es capar, capar, con K, capar, y viene, o mejor dicho, de esta palabra viene kipur, que se usa en la expiación, cubrir el pecado. La maldad y el pecado siempre estorban, pero Dios ha cubierto y ha quitado nuestro pecado. Así que el maligno no tiene de dónde agarrarnos. El versículo 4 presenta la gracia de Dios. Se desarrolla esta gracia más en el Nuevo Testamento, pero aún aquí el salmista da una linda visión de esta gracia, y el beneficio y el deleite de esta gracia se viven en medio del pueblo de Dios. El contacto y la actividad del pueblo de Dios. Y dice el versículo 4: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. La tercera parte de este salmo, en los versículos del 5 al 8, nos hablan del poder de Dios, con hechos tremendos. Es el lenguaje del Éxodo. Nos responderás, tiene en mente la oración, y Dios quiere mostrar su poder a sus hijos. Quiere que oremos con fe para manifestar sus maravillas, pero notemos que lo hace en justicia. Nos da respuestas contra lo que es de todo lo correcto.
dice, afirmas las montañas, que las montañas eran símbolos de estabilidad y permanencia. El salmista, cuando piensa en el poder de Dios, también piensa en las olas poderosas del mar. En el versículo 7 hace alusión a las ondas del mar y cómo Dios las frena y las controla. Y esto hace pensar en el ruido que hacen las multitudes. También Dios lo limita y lo controla. En la cuarta parte, versículos del 9 al 13, nos muestra la generosidad de Dios. Nos muestra la generosidad de Dios. Dice el versículo 9, visitas la tierra y la riegas. Visitas. Realmente la omnipresencia de Dios nos dice que Él está siempre. Pero cuando el salmista dice visitas, nos hace pensar en aquellos tiempos especiales en los que Dios manifiesta su presencia, en lo que Dios hace que tú sientas la presencia de Dios. Dije ya que Dios está siempre presente, pero hay tiempos cuando se manifiesta esa presencia especialmente para juzgar o para bendecir. En este caso que estamos tratando del verso 9, se manifiesta para bendecir y hacer que la tierra produzca con abundancia, porque así lo has preparado. Dios hizo la tierra para producir en abundancia. Versículos 10 al 12 dan un cuadro precioso de la abundancia. Parece ser una acción de gracias después de una sequía. Partes de Palestina son muy secas y hay partes que están en el borde del desierto, pero reciben suficiente lluvia como para el cultivo de los granos. Seguramente el salmista tenía en mente estos lugares cuando escribe el verso 12, cuando dice, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Salmo 66, este salmo es de un compositor anónimo, no tenemos el nombre de quien lo compuso, pero describe la liberación de Israel del yugo asirio en los días de Ezequías. Los primeros 12 versículos los hablaba la congregación y del versículo 13 en adelante el autor es quien hablaba en lugar de la congregación. El poeta ofrece una alabanza descriptiva alabando a Dios por lo que es y por lo que hace. Al mismo tiempo es una alabanza declarativa alabando a Dios por respuestas específicas a la oración. Cuando tú recibes una respuesta a la oración de Dios, ¿no es cierto que alabas su nombre? Cuando recibes esa respuesta, y entonces encontramos todas estas áreas en este salmo. Lo podemos dividir el salmo en 4 partes. En la primera hace un llamado a toda la tierra a unirse a la celebración de la adoración a Dios. Dice los versos 1 al 4, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. ¿Cuántas veces has cantado tú por la gloria de su nombre? ¿Y cuántas veces le has dicho al Señor, cuán asombrosas son tus obras? Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.
Cuán grandes son tus obras, Señor. Qué maravillosas son tus obras. Qué preciosa creación la que has hecho. Cuando vemos, hermanos, la magnitud de su creación, la majestuosidad de los volcanes, los campos que producen el trigo. Cuando usted tiene la oportunidad de ver esos trigales preciosos, no queda más que exaltar las obras del Señor. El salmista veía en la naturaleza y exaltaba a Dios. Una de las formas que nosotros podemos aprender a exaltar a Dios es viendo su creación. ¿Y sabes que tú eres parte de su creación? Y que debes de regocijarte de la creación de Dios. ¿Y por qué le damos gracias al Señor por un hermano o por una hermana y no le damos por los demás si son creación de Dios? El salmista hace un llamado a toda la tierra a unirse a la celebración de la adoración a Dios. Número 2, enumera las razones para adorar a Dios. Versos del 5 al 7 dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Cada vez que escuchamos lo que sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿no es realmente maravillosa su obra? Cómo abrió el mar y el pueblo de Dios pasó en seco. Y cómo volvió a abrir otra vez el río Jordán para que su pueblo pasara en seco. Cuando Dios contesta algo en nuestras vidas, hay algo que brota en nuestros corazones y es el agradecimiento por lo que Él hace. Amén. Entonces el salmista enumera razones para alabar a Dios. Fíjate, amado hermano, amada hermana, que si realmente tú escribes cada cosa que Dios ha hecho en tu vida y lo pones delante de ti en tu tiempo de meditación, son largas horas que deberíamos de estar en su presencia, dándole gracias, alabándolo por lo que Él ha hecho. Y eso es lo que hace el salmista. Enumera algunas obras para que el pueblo alabe a Dios. Número 3, hace un llamado a los pueblos a unirse al salmista en la alabanza a Dios, ya no solamente al pueblo de Dios, sino que a todos los pueblos. Y él dice en el Salmo 66, versos 8 al 12, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Yo no sé cuántos han sido pasados por el fuego y por el agua, pero son momentos, si bien es cierto que son difíciles, yo te puedo asegurar que son momentos difíciles, pero al final vemos la mano de Dios. Pasado por el fuego y por el agua. Pasados por fuego y por el agua. Y nos sacaste a abundancia. La cuarta parte de este salmo, el salmista termina prometiendo pagar sus votos al Señor. Esos votos que hizo cuando estaba angustiado. Esos votos que hizo
cuando necesitaba la ayuda de Dios. Hermano, yo conozco personas que han estado en momentos difíciles, incluso económicos, y han estado orando y nos hemos metido en oración con ellos, y tal vez han hecho un voto y dicen: Padre, si este negocio me sale, yo te voy a pagar los diezmos de este negocio. Y Dios en su misericordia les saca abundancia, pero se olvidan de la promesa y del voto de Dios que hacen a Dios. Entonces el salmista nos está terminando este salmo con esa no advertencia, sino esa seguridad de que Él promete pagar sus votos al Señor. Cuando estamos angustiados, ofrecemos cualquier cosa. Pero cuando Dios nos saca abundancia, recordémonos de esos votos. Y dice Él en el verso 13: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Salmo 67. Este salmo es una maravillosa invocación a la adoración. Este salmo llama a las naciones del mundo a alabar a Dios, a unirse a Israel para honrar al Creador. El tema es que cada cosecha abundante es un cumplimiento de la promesa dada por el Señor. Podemos dividirlo en 3 secciones este salmo. La primera parte es un llamado pidiendo la bendición de Dios para la evangelización del mundo. Mire lo que dice los versos 1 al 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y hace el salmista una alusión bien directa a lo que le llamamos la bendición sacerdotal, que la encontramos en Números capítulo 6, versículos 24 al 26, cuando dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. El salmista, que es un conocedor de las Escrituras, inicia entonces este Salmo 67 con la bendición sacerdotal. En segundo lugar, hace un llamado a las naciones a bendecir al Señor porque juzgará con equidad. El salmista contempla la segunda venida del Señor, cuando juzgará y apartará los corderos de los cabritos. Y dice el verso 3 y 4: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Entonces el salmista habla del juicio de Dios, pero que su juicio es justo. La tercera parte de este salmo es un llamado a las naciones para bendecir al Señor de la cosecha, quien tendrá la satisfacción de ver que la tierra dará su fruto. Y la tierra somos nosotros. Y Él está esperando, y la satisfacción al final de este salmo es de que la tierra dará su fruto. Que lo que Dios se ha propuesto hacer en nuestras vidas, Él lo va a hacer. Que Cristo en nosotros será la esperanza de gloria para las naciones. Y dice el versículo 5 al 7: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra.
El final de este salmo es esa declaración del salmista: la tierra dará su fruto. La tierra dará su fruto. Hermanos, qué triste es pensar en aquella higuera en la cual el Señor buscó un fruto y no encontró. ¿Se recuerda? El Señor está buscando su fruto en nosotros. El fruto que está expuesto en Gálatas capítulo 5 y versos 22 al 23, cuando dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad. El Señor está buscando el fruto. ¿Hallará el Señor fruto en tu vida? ¿Hallará el Señor fruto en mi vida? Y entonces el salmista está dándonos una palabra de ánimo. Una palabra de ánimo. La tierra dará su fruto. Tú vas a dar el fruto. Esta tierra dará su fruto. Y podemos nosotros terminar en esta sección, en esta parte del estudio, diciéndolo con todo nuestro corazón: esta tierra dará su fruto. ¿Quieres decirlo conmigo? Esta tierra dará su fruto. Padre, sigue haciendo tu obra, porque esta tierra dará su fruto.